son los primeros. Naranjal es la primera ciudad que llega a nuestra ciudadela a contribuir con las necesidades que realmente lo requiere nuestra ciudadela, el alimento. Gracias al pueblo de Naranjal, a ustedes, mi agradecimiento en nombre de mi comunidad, en nombre de mi ciudadela de San Alejo. Presentamos ADN Político, un programa donde te mostraremos el análisis y la estructura de los acontecimientos. Amigos televidentes, sean ustedes bienvenidos a este espacio en el que recordaremos una de las tragedias más grandes por las que ha atravesado nuestro país en los últimos años. Este 16 de abril se cumplieron 2 años del terremoto que enlutó al país por la muerte de un centenar de ecuatorianos. Empezamos. Eran aproximadamente las 18:58. Muchas personas se encontraban realizando sus tareas diarias hasta que un movimiento telúrico de 7.8 grados azotó a varias provincias del Ecuador, especialmente Manabí y Esmeraldas, siendo las zonas más afectadas por este sismo. Uno de los cantones de estas provincias, Pedernales, con 55.000 habitantes, había sido declarado como zona de desastre. Según datos estadísticos de la Secretaría de Gestión de Riesgo, se registraron 661 personas fallecidas y 12 desaparecidos hasta ahora. Veamos el siguiente video de los momentos más desesperantes de miles de ecuatorianos en la denominada Zona Cero. Una tragedia que nadie se la esperaba. Muchos descansaban, otros paseaban sin saber que sería la última vez que verían a sus padres, hijos y demás familiares. 661 personas, bajo lo que un día fue su hogar, daban sus últimas agonías. Todos corrían, lloraban, no sabían qué hacer. El dolor y la angustia se hizo dueño de todos los ecuatorianos. Se desplomaron pueblos, esfuerzo y muchos anhelos. Los edificios dejaron de ser parte del paisaje y todas las personas se despedían de quien se les iba. Una tragedia que nos pasó factura. Se fueron amigos, vecinos, hijos, familias enteras en 48 segundos de pánico. El gobierno ecuatoriano inmediatamente brindó y coordinó esfuerzos integrales de respuesta. Se despacharon más de 800 bomberos, 4.000 policías y cerca de 10.000 militares en todas las zonas afectadas. El apoyo internacional tampoco se hizo esperar. Ecuador contó con la ayuda de la Organización de las Naciones Unidas en cuanto al apoyo complementario a los esfuerzos del gobierno. También se desplegaron varios equipos de búsqueda y rescate urbano que llegaron desde Bolivia, Colombia, Venezuela y Perú. Pocas horas después del sismo, cuando se pudo restablecer la energía eléctrica en gran parte de las ciudades, el vicepresidente del Ecuador en ese entonces, Jorge Glass, brindó los números de las víctimas fatales que se conocían hasta el momento e informó que se declaró en estado de excepción al país. Los gobiernos de Ecuador, Colombia y Perú declararon alerta de tsunami en sus costas, que más tarde fue descartada. Escuchemos a continuación las palabras del hasta entonces vicepresidente de la República. No hemos dado una alerta de tsunami, es una alerta de movilización de manera preventiva de la zona costera. Debemos informar que de la información preliminar tendríamos 16 personas fallecidas en la ciudad de Portoviejo, 10 en Manta, 2 en la provincia del Guayas. Seguimos recibiendo información del Sistema Nacional de Salud acerca de esta lamentable pérdidas de vidas de ciudadanos y ciudadanas. Son cifras todavía por confirmar, información preliminar.
El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Carlos Villasís, comunicó la suspensión de la fecha 12 del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol 2016. Varios clubes del país manifestaron su solidaridad con las víctimas mediante redes sociales, sobre todo a uno de sus clubes asociados, el Delfín de Manta. Por su parte, el domingo por la mañana, el Ministerio de Educación emitió la orden de la suspensión de todas las actividades educativas hasta nueva orden en las 6 provincias declaradas en emergencia: Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos y Santo Domingo. La madrugada del 17 de abril, la empresa de telefonía Movistar envió equipos para garantizar el servicio y reparar la red afectada. Movilizó 190 técnicos a los lugares de la zona cero, desplegando 40 vehículos a las provincias de Manabí y Esmeraldas con telefonía satelital. Y además entregó 50 teléfonos para los organismos de socorro con 1000 minutos de voz y 1000 mensajes de texto gratis a los pobladores durante el mes de abril. Se activó el protocolo de emergencias de red a los 30 minutos del terremoto y el primer contingente salió a las 5 de la mañana con el ejército vía terrestre hasta Pedernales. Dentro de la provincia de Manabí nosotros tuvimos lógicamente cortes múltiples de fibra. Pudimos desplazar hasta 100 personas de diferentes contratas para poder reconstruir toda la red de fibra. Tomamos algunas medidas para redistribuir el tráfico porque tuvimos hasta 3,5 veces más de llamadas. Nosotros tuvimos a todo el equipo de red en turnos de 7 por 24 horas. Fue una actitud mucho más allá de lo que es en sí mismo tu deber como profesional, ¿no? El Cantón Naranjal también se hizo presente con la colaboración apenas se supo la magnitud de los daños y la ayuda que necesitaban todos los habitantes de Manabí. Varias personas realizaron una maratón radial para recibir donaciones. Por su parte, la sede de la Cruz Roja en el Cantón Naranjal también realizó las gestiones con todos los voluntarios para llegar hasta la zona afectada, llevar una brigada de alegría y colaborar con todo lo necesario para los damnificados y las personas que llenaban los albergues una vez que dieron por perdida su casa. Luego de interrumpir una gira por toda Europa, el economista Rafael Correa, hasta entonces presidente de la República, arribó hasta el aeropuerto de Manta el domingo 17 de abril para visitar las zonas afectadas. Luego de esto, la noche del 20 de abril, el presidente anunció en cadena nacional que se aplicarían varias medidas económicas para ayudar a todos los damnificados. Veamos el siguiente video. Por ello, en las próximas horas, de acuerdo a lo que la Constitución permite en estado de excepción y a través de la Asamblea Nacional, se establecerá una contribución de 2 puntos adicionales sobre el IVA durante un año, temporal, un año, así como una contribución por una sola vez del 3% adicional sobre utilidades, una contribución por una sola vez del 0.9% sobre personas naturales con patrimonio mayor a $1 millón. Y se establece también el aporte de un día de sueldo para quienes ganamos más de $1000 mensuales. El país también tiene muchos activos, fruto de la inversión de todos estos años, y se buscará vender algunos de ellos para superar estos momentos tan difíciles. Ya ha llegado un año de esta tragedia en la que todos los 16 millones ecuatorianos abrieron su corazón solidario para colaborar con lo poco o mucho que tenían. Regresamos hasta la zona afectada para evidenciar el avance que ha tenido Manabí y Esmeraldas desde aquel 16 de abril. Muchas personas vivieron para contar historias increíbles de cómo sobrevivieron a un terremoto de 7.8 grados. Este es el caso de Pablo Córdoba, quien volvió a nacer desde aquel 18 de abril, día en que fue rescatado. Pasé 46 horas bajo los escombros, como todos ustedes lo saben, en el cual pues gracias a Dios y a la manera de supervivencia que yo pude hacerlo, lo logré gracias a la ayuda de los bomberos, de los rescatistas que llegaron a sacarme. Pues hoy por hoy estoy con vida, me encuentro trabajando, he superado el trauma prácticamente y a esta fecha pues ya va a pasar un año. Estoy, como les digo, estoy contento, tengo un trabajo, tengo cómo sustentar a mi familia, cómo llevar el pan diario a mi casa y seguir adelante como
como lo hemos dicho, como lo dice el eslogan en mi provincia, porque querer es poder y ese poder pues lo tenemos para seguir adelante y salir avante a esto que nos está sucediendo en estos momentos. Pablo quedó atrapado entre las ruinas del Hotel El Gato, lugar que luego sería denominado como la Zona Cero de Portoviejo. Bomberos colombianos escuchaban los gritos de Córdoba y lograron rescatarlo de los escombros. Sus familiares y amigos lo recibieron con aplauso y gritos de alegría, mientras él sonreía desde una camilla. Ahora trabaja para el ECU 911, labor que ve como una oportunidad para retribuir todo lo que los rescatistas hicieron por él tras el terremoto. Mi labor en el hotel era recepcionista del hotel. Todo el edificio donde yo laboraba colapsó y fue uno de los primeros en caer. Yo escuchaba que la gente preguntaba, ¿hay alguien ahí? Y yo lo que hacía era, sí, ayúdenme, pero nadie me escuchaba. La parte que hacía de techo me rozó y yo caí al piso boca arriba. Más o menos tenía una altura desde mi cuerpo, una cuarta, 4 dedos donde estaba. Aproximadamente 40 centímetros de lo que hacía de mi piso contra todo el edificio encima. La cera bárbara. Lo único que tenía era ganas de orinar, pero ese líquido no lo boté, me lo tomé. Pero poco a poco, y como decía, cerraba la llavecita y tomaba mi propia orina para poder mitigar la sed que sentía. Nosotros utilizamos una linterna, iba la energía eléctrica, pues nosotros íbamos a buscar a oscuras, esa linterna estaba ahí. ¿Cómo llegó a mis pies? Ese es un milagro de la vida, porque dentro con esa linterna yo pude ya, la encendí y vi ya lo que era la magnitud de lo que había sucedido y bueno, esto fue terrible, comencé a pensar en mi familia. Eso me quiso hacer decaer un poco, yo dije, comencé a querer entrar en desesperación, pero dije, no, tengo que vivir, tengo que ver lo que pasó. Comenzó a faltarme el oxígeno, ya yo hacía como que comencé a recuperarme como si estuviera en el agua. Comenzaba a respirar y a contener la respiración hasta para poder ahorrar todo ese aire hasta que poder salir. Una voy a buscar el celular para ver si había señal, no lo encontré. Se me había caído, se me resbaló y el celular había caído en una grieta así. Estaba montadito, solamente se veía un trocito así. Como tenía la linterna, gracias a Dios, lo vi. Ahí recuerdo haberme cortado los dedos bastante, sí me corté bastante con los vidrios porque yo ya me quise entrar en desesperación por sacar el teléfono porque esa era mi fuente de salvación. Y comencé así, con los 2 dedos, con los finales, lo alcancé a coger. A lo que lo cogí así, lo tiré para acá y ahí sonaron todas las rosquitas que estaban como que fue un momento preciso. Yo decía, Dios mío, ¿hasta cuándo me ayudas tanto, Padre mío? Abro mi celular, lo prendo, señal. Yo llamé a mi esposa, la primera persona que quise llamar, pero no había cobertura. Y la última llamada había un número registrado de una amiga Esmeralda que me había llamado ese día. Y le llamo, y la llamada pegó a Esmeralda. Y le digo, por favor, le digo, señora Verónica, comunique, diga, yo estoy en el terremoto, yo estoy vivo, y por favor dígale que me ayuden, que esas máquinas me van a matar, por favor. Cuando me llama el ECU, me dicen, Pablo Córdoba, sí, estoy vivo, ya comencé a... Ya dije, bueno, ya me salió, Dios mío, sí. Cuando hicieron el primer hueco, pues, lo hicieron con una broca, yo llegué, justo llegó el hueco a mis pies. Y yo tenía la linterna, pues. Recuerdo los alumbré, le digo, aquí estoy, ya hicieron un hueco más grande, ahí sí ya me mandaron una botella con agua. Casi un año después volvimos al lugar del desastre. Pablo Córdoba recuerda que el hotel tenía más de 2 décadas de antigüedad. Ahora solo queda el terreno sobre el cual se levantó la estructura. Cuando ya vio la luz, ¿qué dijo? Gracias, Dios mío. Le levanté los brazos al cielo, le decía, gracias, Dios mío, gracias. Estoy con los brazos arriba. La emoción de salir de los escombros, imagínense, en un momento determinado saber que iba a perder la vida de una manera tan espantosa, porque imagínense yo estando vivo, sin ninguna herida y que comience a faltarme el aire, cómo sería terrible. Pablito, ¿podría venir un rito al área financiera? En un mail lo avanzo, sí, por favor. El ECU 911 de Portoviejo le abrió las puertas y le brindó un espacio para trabajar. ¿Qué actividades
más cumple usted aquí en el ECU 911? Mi trabajo en el ECU 911 es oficinista zonal, pero como me gusta hacer de todo, pues ando en todas las áreas. Por ejemplo, hay problemas en el cuarto bomba, paso al cuarto bomba. Yo sé un poco de tantas cosas. ¿Cómo cambió su vida? Mi vida cambió mucho, o sea, después del terremoto, pues al principio, pues sentía unas pesadillas horribles. Después de que yo salí de los escombros, para mí cambió la vida emocionalmente, o sea, me he sentido ver cómo mi país se solidarizó. Por ejemplo, en la provincia del Guayas, una niña que comenzó a cambiar los peluches por agua, así, entonces eso fue emocionante, o sea, todavía lo recuerdo. Ecuador dio buenos pasos para recuperarse del sismo. Ahora, con su nuevo presidente electo, Lenín Moreno, deberá enfrentar este importante reto en medio de un convulsionado ambiente político. En el siguiente reportaje les presentaremos el panorama de lo transcurrido luego de 12 meses con un país que sigue levantándose del peor terremoto en los últimos 70 años. La tierra tembló con agresividad y provocó la muerte de 671 personas según la cifra oficial. 7 provincias fueron afectadas. Manabí fue la que registró más daños. Al cabo de un año del terremoto, así luce la capital de la provincia, Puerto Viejo. Este es el centro comercial de la ciudad. Edificios con grietas, estructuras semidestruidas y terrenos cercados en donde antes hubo un edificio. Después de la tragedia, muchos pobladores buscaron reiniciar su vida productiva. Vicente Vélez fue uno de ellos. Tiene un taller de confección de ropa. Dice que después del terremoto perdió su local, pero se considera un emprendedor y hoy ha recuperado su negocio. ¿Recibió ayuda del gobierno? No, en ningún momento. Al mecánico José Alfredo Mendoza le ocurrió algo parecido. Perdió su casa y su taller. Dice que se inscribió en varios ministerios para recibir ayuda, pero que encontró mucha burocracia. Nunca insistiré en que me regalen nada. Claro. Siempre voy a seguir con la voluntad de mi trabajo. En Puerto Viejo se construyó una ciudadela llamada Guavito. Alberga a 600 familias. Se trata de casas de 42 metros cuadrados, edificadas con una técnica modular sismo resistente, de mallas que soportan las bases y las paredes de las viviendas. No tienen patio, pero cuentan con áreas comunales. Todo para bien. A mi mamá le ayuda bastante. Es algo muy bonito porque tengo ahora una casa para mis hijos, los 2 niños, mi esposa. Estamos seguros ya en algo propio. Yomara Álava, vecina del lugar, no entiende por qué a ella no le asignaron una vivienda si fue afectada igual que los demás. Vinieron los de Midubi a colocar sellos, en mi casa no colocaron sellos. Yo le dije, pero póngame el sello. No, eso no te podemos ayudar porque esto es zona riesgo. El Midubi es el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda encargado de visitar, registrar y asignar a los beneficiarios de una casa. Carlos Bernal es el secretario de Reconstrucción. Las personas o las familias que vivían tienen su propio terreno, pero es que está en zona de riesgo. Lo lógico, lo recomendable es que ese terreno no vuelva a construirse, sino que vaya a un reasentamiento. Y así lo estamos haciendo en 22 proyectos a nivel de las zonas afectadas. El comercio siempre fue un rubro importante en la economía de Puerto Viejo. Los pequeños almacenes fueron reubicados. Muchos dijeron no estar contentos. Todo el comercio que estoy aquí ha puesto o ha hecho sus locales, pero del peculio propio. Nadie ha ayudado, nadie. Luego viajamos a la ciudad de Manta, asentada en una bahía. Tiene a la pesca, al turismo y al comercio como sus principales actividades. Aquí en Manta, el área más representativa de reactivación económica es el Nuevo Tarqui, un área que alberga a por lo menos 2.300 comerciantes. En principio fue una gran solución, sin embargo, fíjense ustedes que también enfrentan algunos problemas. La mayoría de comerciantes expresan satisfacción porque se trata, dicen, de un lugar cómodo para las ventas. El gobierno hizo una obra muy buena para nosotros porque es digno de resaltar lo del gobierno. Sin embargo, el pescador José Pera asegura que el centro comercial tiene un gran inconveniente. La ciudadanía no acude a comprar acá a este mercado, cada día vamos peor. Estamos en quiebra prácticamente. En esta ciudad se han construido varios complejos de vivienda. Gracias a Dios yo ya tengo mi casita porque no tenía, yo alquilaba. Algunos moradores están preocupados por la fuerza de las lluvias. Dicen que la tierra se está yendo. De hecho, vemos al descubierto las estructuras de algunas viviendas. Para mí, en mi ignorancia, creo que la casa se va a caer encima de la de acá. La autoridad comenta que pronto darán mantenimiento a las novedades que presenten las construcciones. Todas las personas que han sido afectadas por el terremoto, estamos convencidos de eso, van a tener una solución. Para CNN, Andrés López, Manabí.
2 años después de esta fatal tragedia, aún se siguen registrando malestar e inconformidad en muchos habitantes de estas provincias que no han recibido ayuda del gobierno. En este video que les presentaremos a continuación se evidencia aún terrenos vacíos esperando por la construcción de una nueva vivienda en el cantón Rocafuerte de la provincia de Manabí. Por el camino de Las Palmas, en San Pedro de Resbalón, en el cantón Rocafuerte, Ángel Guerrero nos llama. Nos lleva a conocer la casa de palos y caña que quedó afectada por el terremoto del 16 de abril del 2016. Él la tuvo que levantar, pero sin dinero los palos han quedado endebles. Me dicen que a usted le iban a dar una casa, pero nunca llegó. Nunca ha llegado, eso sí. Nunca ha llegado. No ha llegado. Ahí no tenemos murito para él. Nunca lo ha llegado. ¿No los visitaron? No. Los visitaron, pero ahí es que ya mañana venía, que venía los 2 meses. Esta es la casa de los Guerreros afectada por el terremoto. Doña Ramona dice que el Midubi le ofreció un nuevo techo, para lo cual tuvo que hacer este relleno. La inversión salió del bono de desarrollo humano. 15 volquetas a $15 cada una. Y mientras esperan la casa, lo que sucede que a su esposo, don Ángel, de 81 años de edad, le han quitado el bono. Yo dejaba de comprar la comida por recoger para comprar esta tierra. José Ponce es de pasaje de Rocafuerte. También nos enseña los pilares donde estaba su vivienda, la que tumbó el terremoto. Asegura que como él hay otros que han tenido que endeudarse para levantar sus nuevas casas. Cuenta que durante 2 años el Midubi lo tuvo de oficina en oficina. ¿No hicieron las casas? No hicieron las casas. Y la pobreza de nosotros prestando, por ahí, debiendo. Marcos Paredes, director del Midubi en Manabí, dice que de los 35.000 casos registrados en la provincia, aún falta cumplir con las viviendas de 3.400 afectados, que este año ya tienen presupuesto para 1.900. Los otros damnificados deberán esperar. Asimismo, estamos haciendo un barrido de los casos más prioritarios, es decir, de los casos que personas que viven en carpas, casas que están en estado de riesgo. En Manabí, ¿cuántos casos prioritarios faltan? Aproximadamente casos prioritarios faltan como unos 900 casos. En esa zona rural permanecen los manabitas golpeados hace 2 años por el sismo. Unos esperando que se cristalicen los ofrecimientos, otros endeudados porque se cansaron de las promesas incumplidas. El presidente Lenín Moreno, al cumplirse 2 años, entregó 75 viviendas del proyecto Renacer, en medio de una ceremonia que se realizó por las víctimas mortales de este terremoto. Pero aún falta mucho por hacer, falta mucho por entregar. Aún hay damnificados que siguen viviendo en los albergues improvisados en ambas provincias. Ellos reclaman por una mejor calidad de vida luego de esos 48 segundos de terror. Este fue el especial del terremoto que sacudió el Ecuador aquel 16 de abril del 2016. Soy María Isabel Riasco y los espero en una próxima entrega de ADN Político. Un abrazo.